Bien, pues quería hacer un podcast muy cortito hablando de las elecciones vascas, porque bueno, está pasando lo que yo y mucha gente supongo que nos imaginábamos que iba a pasar, ¿no? O sea, es decir, el Pedro Sánchez ya tiene la primera prueba de que esto de conceder y ceder y ceder y ceder para seguir mandando y para supuestamente apaciguar lo que dice él y igualar y tal y cual, claro que no funciona, evidentemente. O sea, quiero decir, tú nunca puedes. Es decir, cuando tú concedes algo, tiene que ser a cambio de algo. Es decir, cuando tú negocias una concesión, sobre todo a estos niveles políticos, tienes que exigir a cambio una concesión del adversario. Es decir, eso está clarísimo. Y concesiones duras y consecuentes. Lo que no puedes hacer es conceder solo por el hecho de hacer una coalición supuestamente de izquierda, supuestamente progresista, supuestamente, que todo eso es mucho suponer, y supuestamente antifascista y no sé qué, no sé cuánta, y solamente con y conformarte solo con esto, porque coalición, ya lo dice la palabra, es una coalición, y una coalición por su propia naturaleza siempre es una cosa que es pues muy breve en teoría en el tiempo, no es una cosa que vaya a durar. Normalmente una coalición no tiene solidez como para extenderse en un largo tiempo, ¿no? Y de hecho, mucho es que haya aguantado los primeros 4 años y esté aguantando tanto en esa segunda legislatura. Es decir, pues son coaliciones además frágiles, muy Frankenstein, con trozos de gente que en la teoría al menos no se aguantan más que por su odio a España, en muchos casos, en el caso de nacionalistas vascos y catalanes, y por su odio a la derecha, en el caso de las formaciones de izquierda. Es decir, solamente se aguantan por odio, no por... o sea, ya para empezar son coaliciones de destrucción más que de construcción. Luego son de separación, de partir en dos regiones y el país. Y claro, esto nunca es bueno. Es que yo no sé cómo le aconsejan a este hombre, ni sé qué ideas tiene en la cabeza esta... De hecho, puede ser el principio del fin del PSOE, de hecho, esta legislatura, ¿eh? Porque evidentemente ya le venían avisando un montón de gente que esa coalición, sobre todo con los nacionalistas, ultranacionalistas, ultrarradicales vascos y ultranacionalistas, ultrarradicales catalanes, no podía salir bien de ninguna manera. Es decir, ellos en su propia naturaleza está el ADN que tienen, en el caso de los vascos, que ya que estamos hablando de los vascos, es el ultranacionalismo vasco, y además radical, y encima, en ese caso, racista. Es decir, tienen un punto racista y un punto xenófobo. Odian a España y a los españoles. Entonces, claro, pretender construir algo con esta gente y encima vendernos que gracias a la coalición con Bildu España va mejor. Bueno, cuando se han pasado la vida odiando a España y matando españoles, perros españoles, como les decían ellos, y ahora va o sea, es el único país del mundo, España, que puede ocurrir algo así. Porque en ningún país del mundo que yo sepa, civilizado, es decir, o al menos de la órbita occidental y de que se supone que son democráticos, ha ocurrido jamás que en el Parlamento, para empezar, que no estén, digamos, prohibida la formación política radical, eso una, que pasaría en cualquier país civilizado, y que luego, o sea, que no se podrían presentar ni en las elecciones, normalmente, un partido así, con esas credenciales como Bildu. Y luego lo normal sería, digamos, que con ellos ni agua. O sea, es decir, o sea, deberían de estar totalmente... O sea, apartan Vox, que de momento, hasta que se demuestre lo contrario, no han hecho absolutamente nada ilegal, ni nada delictivo, ni mucho menos matar a gente en nombre de su ideología. Y Vox sí que hay que apartarlo. O sea, no se habla con todo el mundo menos con Vox, decía el tontorrón del Pedro Sánchez, ¿no? Y va y habla con estos que son herederos de una banda de asesinos. Pero sí, de asesinos, o sea, no son otra cosa que asesinos. Porque los últimos 20, 30 años de ETA era una mafia vasca, se podía haber llamado, a la siciliana, que coaccionaban los empresarios, que echaban a la gente del País Vasco que no les gustaba y que mataban en última instancia a los que se oponían a ellos o pensaban diferente. O sea, quiero decir, si a esto se le puede blanquear hasta el punto de hacerles entrando en el gobierno español, cuando lo odian, con todas sus fuerzas, hasta la palabra España odian pronunciar, y encima te coalicionas con ellos, claro, luego me dirás, no, pero que claro, algún día habría que hacerlos entrar, mejor que hagan política que no que maten. Hombre, claro, como el del tren que me veo cada mañana que me dicen, hombre, mejor, como dicen ellos, mejor pedir que de matar, que de robar. Hombre, claro, mejor que hagan política que no que cojan las pistolas y me vayan pegando tiros en la nuca, eso desde luego, pero vamos,
O sea, de verdad que hasta este nivel moral hemos llegado aquí en España. Bueno, sí, la respuesta es sí, eso está clarísimo, porque evidentemente que el PSOE nos ha hecho llevar a este nivel de moralidad, ¿no? Y de ética. Pero, vamos, o sea, quiero decir, yo lo que quiero que las generaciones, sobre todo los jóvenes que escuchen esos podcasts y tal, o sea, es que tener claro que, o sea, vamos, lo que estáis viviendo es anómalo, es anormal, no es normal. ¿Vale? No es ni democrático ni normal que un partido como Bildu esté en las instituciones. Eso una. Que encima tenga posibilidades de ganar en las elecciones del País Vasco solo nos dice una cosa, porque me dirán, bueno, eso quiere decir que ahí pues ya están homologados y que los ven y que están jugando al juego de la democracia y tal y cual. Hombre, están jugando al juego de la democracia después de haber destrozado una región, matado a todos los que se les oponía, echado a la otra parte de los que se les oponía y acojonando a la posible gente que se les oponga. Es decir, claro, si tú vas en un país o en una región, me acojonas a todo el mundo, amenazas con matar o con arruinar la vida a alguien que se oponga a tu idea del País Vasco, o sea, a tu idea que tienes tú de cómo se tiene que llevar esto, evidentemente acabas ganando, pero acabas ganando por acojones, o sea, por aplastamiento, es decir, no por convicción ni por convencer, o sea, ganas como los ayatolás en Irán, por acojonar a la gente, por matar a los opositores, encarcelarlos, etcétera. Es decir, claro, es un ganar por aplastamiento. O sea, no es un ganar ético, no es un ganar moral, no es que la gente te vote porque moralmente y éticamente y los pensamientos políticos que tú quieres aplicar los vean justos, buenos para ellos y vean un futuro, no, es que ganas porque, bueno, a todos los que son como tú, los tienes comiendo de la mano, evidentemente, a los que son medio como tú, que es el PNV, los tienes también entre acojonados y comiendo de la mano porque al final piensan igual que tú. De hecho, ya lo dijo el Arzayus. Estos remueven el árbol, yo recojo las nueces. Quiero decir, está clarísimo que están conjuntados, por mucho. Y la prueba ahí tenéis aquí en el Cataluña. En el Cataluña, mientras estaba el Puyol, jugó al juego también de la autonomía tal y cual, a la que les has tocado los huevos y les has puesto un poquito contra la pared y un poquito de oposición a sus políticas, se han tirado al monte rápidamente y han declarado la unilateral y todo lo que tú quieras. O sea, fijaros que el PNV, o sea, los que todavía piensen a día de hoy que PNV es algo diferente a Bildu, vamos, o sea, es que no tienen nada de diferente a Bildu. Durante toda la época de ETA, el PNV jamás se limitó a condenar, eso sí, y a decir que eran terroristas, pero ya está, lo mínimo de lo mínimo exigibles para poder diferenciarse, pero que eran la mano, los corbatillas y la mano blanca de los etarras estaba clarísimo. O sea, yo nunca he dudado de esto. O sea, quiero decir, además del Arzayus, que en paz no descanse, lo decía sin parar. O sea, lo hacía ver. O sea, de hecho, el PNV los debían de odiar a ese hombre porque es que era el único que hablaba claro y que decía las cosas como son. Es decir, que evidentemente que eran lo mismo, que era el brazo armado del PNV, Bildu y la ETA. O sea, quiero decir, es exactamente igual que el no sé qué democrática aquí en Cataluña, los que salen a cortar los trenes, todo eso, son el brazo armado de Puigdemont. Quiero decir, es que o sea, es que los periodistas españoles de verdad que dan asquito y son de una cobardía brutal, o sea, menos unos cuantos, es decir, o sea, que jueguen al juego de separar cosas que son inseparables, quiero decir que se nota que son lo que son, en fin, es que es una cosa que a mí siempre me ha alucinado este país. Y entonces, claro, como es un desierto moral esto y ético, pues aquí campa a sus anchas todo Dios. Y desde que el Sánchez ya ha abierto la veda del todo, pues evidentemente aquí no hay moral, ni ética, ni nada, solo hay intereses, chupar del bote y seguir en la política como sea, al precio que sea. Bueno, entonces, pues si a esto al votante le gusta, pues para adelante con las carretas. Quiero decir, si al votante español medio o sea, no es capaz de ver que hoy en día te tienes que dejar de Franco, del franquismo y tal y cual, y tienes que votar a los que por lo menos presentan una cara un poquito más honesta que el PSOE, pues bueno, vamos, menos que el PSOE me haga una renovación por dentro tal y cual, está clarísimo que ese partido está perdido. O sea, no es ni democrático ni nada por el estilo, es un partido ya que se ha vendido a todo, a cualquier cosa por seguir en el poder. Es una máquina, digamos, de poder. Yo no digo que el PP sea mucho mejor, pero bueno, al menos el PP presenta una cara hoy en día que dices, bueno, mira, sí, la corrupción, dirán la corrupción. Bueno, la corrupción al fin y al cabo, comparada con la del PSOE, comparada con la del PSOE, la corrupción que se le ve al PSOE y además la corrupción moral y ética del PSOE,
A mí me parece que poner en B la reforma de esto tampoco es que sea un crimen. Además, no seáis falsos. ¿Quién no hace cosas en B aquí en este país? Quiero decir, no seáis falsos e hipócritas. Quiero decir, si la mayor parte de vosotros seguro que hacéis en B un montón de cosas. O sea, que condenar a un partido político porque ha hecho un poco de B, sí, moralmente y éticamente, evidentemente que es horrible. Y más en un partido político que se supone que luego tiene que llevar Hacienda. Pero vamos, más horrible que legalizar dos nacionalismos extremistas que son de extrema derecha, por mucho que se pinten, al menos los catalanes hasta ahora no se pintaban de extrema izquierda, al menos iban a las claras de lo que eran extrema derecha, y el PNV hasta hace poco también iba a las claras, el Arzayus fue a las claras siempre, dejando muy claro que eso era extrema derecha extrema, quiero decir, el maquillaje ese de la extrema izquierda no cuela, quiero decir, o sea, todo el que salía con nacionalismo catalán y vasco es extrema derecha extrema. Quiero decir, eso es puro nacionalismo puro. O sea, es nacionalismo al mismo nivel que podía ser el partido nazi alemán. Quiero decir, está clarísimo. O sea, encima llegan hasta, en el caso vasco, hasta matar a los oponentes. Quiero decir, a mí ya me explicarán dónde están las diferencias básicas. Quiero decir, básicamente a lo gordo, dónde están las diferencias. Luego sí podemos entrar a lo minucioso y a lo tal, y sí, ahí ya verás pequeñas diferencias, pero en realidad a lo gordo no hay ninguna diferencia. Yo lo siento mucho. Bueno, en fin. Quería decirlo, quería desahogarme porque es que lo veo tan horroroso lo que está pasando ahí. Y encima va y le piden que condene el terrorismo. ¿Pero cómo va a condenar el terrorismo si son ellos? Si es de ETA ese chaval, o sea, es decir, es de ideología etarra, ¿cómo va a condenar el terrorismo? Si son ellos, o sea, Bildu es ETA. ¿Es que no lo entendemos o no lo queremos entender? Quiero decir, bueno, en fin. Nada, lo voy a dejar aquí porque lo quería hacer cortito porque realmente es una especie de desahogo y nada, que pase lo que tenga que pasar ahí en el País Vasco, total, es una región totalmente arrasada, o sea que, quiero decir, no tiene ni moral, ni ética, ni nada, ahí la pobre gente que tiene algo de moral y de ética tampoco pueden expresarse, o sea que, es decir, para mí eso es unas elecciones falsas, totalmente trucadas y totalmente... y no tienen nada de democrática, pero bueno, en fin, vamos a seguir con la mentira y con el teatro. Venga, hasta la próxima, cuidaros mucho como digo siempre y hasta el próximo podcast.